No se sanciona a los líderes sindicales que se enriquecen a costa de los trabajadores, no se les responsabiliza por ciertas cuestiones. En otros países sí están más vigilados. Esa en realidad viene siendo la única diferencia, pero laboralmente el modelo no es malo, es exitoso, mientras que el comunista, pues bueno, ya vimos que pues, no ha resultado el comunismo. Los únicos que siguen subsistiendo pues, son Cuba, Corea del Norte, ¿quién más? Y Venezuela andaba coqueteando, pero no funcionó. Hace rato hablaron de cómo los derechos humanos no son creados, sino que son propios de nosotros. Nada más fue como un conflicto existencial, porque yo me imaginé, no sé, en una sociedad donde, digamos, no hubiese un trabajo, estos ejemplos de trabajos de 8 horas y derecho a una jornada máxima de 8 horas y todo eso, seguirían siendo como sí te entiendo. Ahí son las dos cosas, las dos facetas que debemos de ver: el derecho humano y la garantía constitucional actualmente. El derecho humano sí, el ser humano, por el propio hecho de ser una persona humana y por vivir en una sociedad, tiene derecho al trabajo, y como garantía para poder hacer valer ese derecho laboral o ese derecho al trabajo, efectivamente se crean esas disposiciones o derechos secundarios, como son el de 8 horas, al de un sindicato, al de un salario digno, a todos esos mecanismos de protección para poder hacer valer tu derecho laboral. O sea, el derecho humano es inherente a la persona por simplemente. Tal vez a lo mejor se escuchará así como también igual enredado, pero así realmente como hasta ahorita sociofilosóficamente y jurídicamente se ha entendido. O sea, el ser humano es el derecho fundamental, el derecho sustantivo, el derecho primigenio que tiene la persona o el ser humano por simplemente hecho de ser persona humana. Y bueno, una pregunta: si es inherente al ser humano, ¿qué pasa con los derechos que son de la última generación, que son respecto a acceso a la información y todo esto de que el derecho que tiene que ser universal, acceso a internet y cosas así? Eso realmente, antes no había internet, ¿aún así seguía siendo inherente al ser humano o es...? Claro que sí. Nuevamente volvemos al punto: los mecanismos para poder hacer valer ese derecho a la información, independientemente de la vía que sea, ya sea mediante los organismos que tiene el gobierno, como en el IFAI, el CAIB y todos los órganos de información pública, así como los diferentes medios electrónicos, digitales, impresos, para poder acceder a información necesaria, personal, social, es más, de sociedad en el Estado, han sido desde siempre, solamente que los medios por los cuales se hace poder valer ese acceso a la información o al conocimiento que tiene el ser humano por su propia necesidad para poder crecer como ser humano, siempre han estado. Solamente son los medios por los cuales actualmente se hace más valer. Antes era: yo tengo derecho a la información, y como tal entonces el Estado tiene sus dos vías: proporcionarme un boletín social o un periódico oficial, uno donde me establezca todo lo que pasa a nivel a nivel sociedad, y uno a nivel jurídico. Actualmente, pues bueno, ya no nada más existen esos medios de comunicación impresa, sino también igual digitales, visuales, ¿no? Entonces, lo que tú tienes derecho no es al derecho como tal de acceder a la información, sino al medio por el cual tú vas a obtener esa información. Entonces, actualmente por eso es derecho de cuarta generación, efectivamente, el derecho al internet. De ahí que la sociedad de los municipios, los estados, te dicen: sí, yo puse ya internet en mis parques públicos y en algunas plazas o en las oficinas gubernamentales. Aplaudan. No. De hecho, el gobierno tiene la obligación de darte eso, porque tú como ser humano, como vivir dentro de una sociedad y si te reconocen esos derechos, debes de tener acceso a ese tipo de mecanismos. De hecho, el internet tiene que ser gratuito, por eso los parques lo tienen gratuitamente. ¿Alguna otra pregunta?
¿Sabes? A lo mejor no dentro de laboral o derecho, a lo mejor una pregunta general que hayan tenido siempre de que ¿por qué el derecho? ¿Por qué por qué el procedimiento? O ¿Por así, qué? ¿no? ¿Cómo puedo demandar a alguien? A lo mejor para eso también era esto, porque muchas veces, digo, lo hemos platicado, lo hemos comentado, lo hemos visto, lo he vivido yo, la sociedad le hace falta un poco más de cultura jurídica. Muchas veces la gente por desinformación, ya sea por los medios de comunicación, televisivos, principalmente novelas, programas de ese tipo, digo, Laura en América, en donde te ponen a una persona acá que te va a decidir, o la figura de la justicia que te va a decidir cómo van a solucionar el problema familiar, digo, mucha gente se va con la finta y efectivamente cree realmente que eso es lo que, así es como se debe de aplicar la justicia y los procedimientos para poder solucionar sus problemas, y eso no lo son. Como los maestros, ¿no? Exactamente, es lo que decía, si no quieren hacer examen y cuando eso debería ser lo más común y lo más correcto, exacto, lo más lógico. No lo aceptan. Convencionalismo social es arraigo cultural, malas prácticas. Porque lo que hacen es que realmente no les dan las mismas clases, digamos, por ejemplo, los que van en particular a los que van a, ¿cómo se llama? Escuela de gobierno. Entonces son como que la escuela de gobierno está como que muy bajo, un B, y los otros están como que más avanzados, porque tienen inglés, tienen un alemán, tienen pues, música, tienen hawaiano, o sea, otro tipo de deportes, ¿no? Ajá, considero que tanto las escuelas públicas como privadas, mejor dicho las privadas, siguen los mismos planes de gobierno que tiene la Secretaría de Educación Pública, pero agregan muchísimo más tipo de materias o elementos para una educación más complementaria. Lo que tiene la Secretaría de Educación Pública y las escuelas de gobierno es la educación como debe de ser, de acuerdo con las disposiciones legales y las reformas educacionales y la forma de educar a la sociedad. Las escuelas privadas, no por el hecho de ser privadas, no deben ser indiferentes a ese tipo de ordenamientos o normas que establece por estar dentro de un estado o una nación. Necesariamente las debe de seguir, pero ¿qué es lo que te ofrece? Ahora sí, ¿qué es lo que te ofrece la escuela privada por dar tu dinero? Pues obviamente una educación complementaria. ¿Qué más? Pues ese tipo de talleres, otro tipo de materias, otro tipo de educación que no la vas a encontrar en la escuela pública. La escuela pública, pero eso, ahora por eso es una privada y por eso es de paga. Tú quieres tener mayor conocimiento que no lo vas a encontrar o no están los mecanismos y procedimientos necesarios dentro de una pública, pues ok, vete a una privada o una particular. Pero actualmente yo también considero que las reformas educacionales actualmente en escuelas públicas, digo, no es de un año, un mes, dos años lo que vamos a ver, no, son 3, 4, o sea, esto es progresivo, no es de la noche a la mañana donde vamos a ver el cambio y de repente vamos a ver a nuestros niños de que al día siguiente ya son los mejores alumnos y los maestros también son los mejores maestros. Tiene que ser progresivo, todo tipo de lucha, todo tipo de evolución, pues no es desde a la mañana, debe de tener un cierto camino, un cierto tiempo para acomodamiento tanto a las personas que lo están dando como lo están recibiendo. Primeramente, yo sí tengo fe que la reforma educacional realmente va a funcionar, vamos a tener educación muchísimo mayor, mejor, complementaria, nuestros niños van a tener mejores conocimientos, van a tener mejor acceso a este tipo de educaciones, los maestros van a tener una mejor preparación, mejores conocimientos para poder compartirlos y darlos a los alumnos. Porque al fin y al cabo las dos escuelas tienen la misma finalidad, es llenar y dar conocimientos y las herramientas para poderlos aplicar y ser entes buenos para la misma sociedad y dar ese tipo de conocimientos para que la sociedad siga creciendo. Me gustaría agregar dos cosas. Una, el Tecnológico Monterrey es el único que está fuera completamente de la SEP y de todos los estatutos gubernamentales. No sé qué año logró hacer esa cosa, no sé ni cómo lo hizo, pero es la única que puede hacer sus propios planes de estudios completos sin necesidad de aprobación de gobierno. Es la única escuela aquí. Y por segunda, yo creo que también una parte importante, ¿no?, de esta reforma y de las ganas de no aceptarlo
es que al final toda la gente ya está enredada, los profesores con el sindicato y no sé qué, entonces al final si se cae alguien o permiten eso, pues se caen todos. Entonces la verdad si hacen una evaluación yo creo que se va a sacar más del 80% de los profesores que los porque incluso hay unos que no son profesores y que no son están nada. ahí, ¿no? Y entonces realmente, bueno, o sea, se hacen patos y los niños no saben nada. Yo creo que ese es el miedo, ¿no? Como que a perder su ingreso por hacer nada. Yo tengo un compañero de la generación, abogado, que le dieron su plaza de maestro de secundaria general hace 2 años. Es borrachísimo, da clases de geografía, da clases de civismo y no me acuerdo qué más. Gana muy bien, pero pues la verdad es que no trabaja, por ejemplo, ni produce, hablando cuantitativamente realmente, lo que por ejemplo produce un obrero de Volkswagen. O sea, la verdad es que si vamos a... Está mal hacer una comparación cuantitativa, ¿no? Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de producción monetaria y un poco cualitativa, produce más un obrero de Volkswagen que está más tiempo que este maestro, que es mi amigo. ¿Y quién crees que gana más? Conmigo. Y está más protegido. Y tiene... Hablábamos de los derechos laborales, ¿no? Los básicos. Casi ¿Tienen todos todos los los derechos? No, tienen el doble. Él recibe, por ejemplo, en junio, por adelantado, julio y agosto, todo su salario. Y en diciembre recibe de aguinaldo 2 meses. Bueno, 60 días, algo así. Es 4 veces más, ¿no? Julio Veces recibe que- su bono por útiles escolares, aunque no tengan hijos. Sí. Nadie paga la escuela. Tienen créditos de vivienda, es decir, la verdad, yo lo vi hace 2 años y de hace 2 años para acá se nota realmente la diferencia. O sea, no es por criticar, pero eso te habla de una desigualdad y te dice, ah, bueno, entonces si lo van a evaluar y van a decir, es que tú, abogado, ¿cómo es que estás dando geografía? Pues probablemente si no se pone a estudiar, por lo menos, va a salir perdiendo horas, ¿no? Y tampoco le conviene. El CENTE, la SNT, el sindicato sabe pues que si hay mucho de razón en ello, pero no, y aparte por cuestiones políticas no puede reclamar directamente. Sin embargo, la CNT, que no es un sindicato, sino solamente es una rama interna contraria, pues tiene un poquito de libertad. Entonces por eso muchos maestros están pasando de acá para acá, pero siguen siendo parte del sindicato, ¿eh? O sea, no es que sean disidentes, ¿no? La verdad es que pues, es De como... manera política, ¿no? Es política, la verdad es que es política. Ahora, respecto a tu punto del tecnológico, efectivamente, digo, tal vez a lo mejor luego no es de que queramos omitir información, sino por casos de excepción, a veces luego se nos pasa. Sí, hay escuelas, y de hecho la mayoría de universidades que no llevan los reglamentos ni los planes de estudio que tiene la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? En la cuestión de derechos humanos vamos a encontrar también igual, independientemente que los derechos humanos se ponen nada más a la autoridad, hay una rama que también igual es disponible para terceros y para particulares. Siempre vamos a encontrar una relación de sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo, la persona que va a dar, que exige que se le sea respetado ese derecho humano. Y el sujeto pasivo es el que viola o es el que va o da los programas y los mecanismos para poder hacer valer ese derecho humano. Bueno, en este caso la universidad, en este caso la sociedad es el sujeto activo que tiene derecho a la educación y la universidad es el sujeto pasivo que tiene la obligación de otorgar esa educación. Pero tú como universidad efectivamente no estás obligada a pegarte a los planes de estudio que tiene la Secretaría de Educación Pública para que tú puedas otorgar esa educación como derecho humano a la sociedad. Y si ese pequeño grupo de sociedad quiere entrar a mi universidad y yo le quiero dar clases, tú como Estado no me lo puedes evitar. Más que claro. Pero eso sí, tú estás en mi territorio. Tú estás apegado a mis normas para que tú puedas dar clases. De alguna forma yo, como autoridad máxima en la educación a nivel nacional, Secretaría de Educación Pública, yo te tengo que dar permiso para que tú puedas dar clases. Bien, ¿no quieres dar clases de acuerdo con mis programas de estudio? Bien, dame tus programas de licenciatura una por una, acredítame que efectivamente, cómo vas a dar tus estudios, tus programas, que acabe tu primera generación, que haga su examen profesional, su título, que se vaya a revisión nacional,
cómo funciona, y después de cierto procedimiento vemos que efectivamente son personas proactivas, buenas para la sociedad, de acuerdo con tus cursos, adelante, te acepto tus programas de educación, pero estas son de todos modos avaladas, certificadas y dadas por parte de la Secretaría de Educación Pública, independientemente que no sigan los programas que están establecidos de la SEP. Por ejemplo, la SEP tiene para licenciatura de Derecho que debes de ver como mínimo tales materias, para arquitectura tales materias, y ya cada universidad, si cumples con ese programa, bueno, todo alumno que haya estudiado en tu universidad y acreditó todas esas materias, pues te pongo tu palomita y te pongo tu estrellita mediante tu cédula profesional. Pero si una universidad no cumple con los requisitos, pues la Secretaría de Educación Pública no te puede dar tu estrellita, porque ahora sí no sigue sus reglas de juego. Pero si este programa, después de cierto tiempo y de evaluación, se dan cuenta que sí funciona, bueno, pues también igual te lo palomeo porque está funcionando tu programa de estudio. Ahora también hay un sistema educacional que comúnmente no es muy conocido aquí en México y está permitido. No es necesario que un niño o una persona vaya directamente a una escuela, kinder, primaria, secundaria, preparatoria o licenciatura. Si tiene tutores privados, profesores privados, o toda su educación es impartida por parte de sus papás, y cada año da los resultados correspondientes a la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública la avala, adelante, no es necesario que vaya a una escuela. Puede tener completa su educación, tanto básica, secundaria, preparatoria y universidad, en la casa. ¿Y ahí qué hacen? ¿Hacen un examen? O sea, sí, tiene que hacer Ceneval y esas cosas. No es Ceneval, es un tipo de validación. Los padres tienen que tener acreditado. Van directo con la SEP, es directamente con la Secretaría de Educación Pública. Lo único que le va a faltar es la educación social. Pero también hay psicólogos de la educación que se encargan de ver ese aspecto que falta. Más dudas, comentarios, rechiflas, cartita a los reyes. Algo que tengan nuevamente duda, un procedimiento familiar, divorcio, propiedades, de una vez caen ahorita, o testamento, ahorita, bueno, ya lástima, ya comenzamos octubre, septiembre es el mes de testamento, pueden acercarse a sus notarías públicas más cercanas o de confianza, ciertos requisitos que les da el notario, les sale muchísimo más barato hacer su testamento. En lo particular, directamente a la persona, al notario que te toca, ¿no? No, tú puedes ir a cualquier notario. ¿Ah, sí? A cualquier notario, y no necesariamente al de su ciudad o su estado. Cobran mucho, ¿no? Por eso está el mes de testamento. En el mes de testamento se reúnen los requisitos para que entre dentro de ese programa. El precio lo va a encontrar usted mismo aquí en la ciudad de Puebla, en el notario de aquí de la esquina, como si se va usted a Monterrey, al centro de negocios de Monterrey. Va a ser durante el mes de septiembre. Como consejo, dos formas para proteger exactamente sus propiedades si es que ustedes ya están pensando hacer testamento. Uno, testamento, o mediante un fideicomiso. En lo particular si tienen hijos, tienen propiedades, si tienen inversiones o cuentas bancarias, en lo particular yo prefiero que creen un fideicomiso bancario. Es muchísimo más seguro, invierte más, crece su dinero, y va a haber una tercera persona que efectivamente le va a estar dando cuando ya se mueran, y no van a tener el miedo de que fideicomiso. Ustedes se acercan al banco y crean contrato de fideicomiso bancario. Son tres partes, lo que son el banco, fideicomitente, fideicomisario. El banco es el que va a tener todo lo que se refiere a sus cuentas bancarias, dinero, inversiones, todo lo que ustedes tengan, o en dado caso la propiedad. Va a haber una segunda persona que va a ser el que va a manejar únicamente bajo el permiso que tenga dentro de ese contrato de fideicomiso bancario, a la tercera persona que va a ser el beneficiario. Supongamos, en este caso, somos Febe, Jonathan y yo. Ellos están casados y yo soy su hijo. Entonces, ya son personas grandes, a lo mejor me adoptaron. Y ellos ya tienen miedo y viajan comúnmente por negocios, etc. Y por sus negocios tienen altas propiedades, cuentas bancarias por aquí, por allá, inversiones, shalala, lo que sea. Pues bueno, yo hago un fideicomiso, ellos se acercan al banco como pareja, vengo a contratar un fideicomiso, yo quiero contratar el fideicomiso para que tenga esto, para que estas cuentas bancarias se metan a un estado de inversión,
y el dinero que se vaya produciendo va a ir únicamente dedicado para el estudio complementario de mi hija. Si se quedó en primaria, va a ir directamente a secundaria, preparatoria, licenciatura o hasta donde lo determine el mismo contrato. Por ejemplo, estas propiedades. Yo solicito que cuando, si nos morimos, se vendan estas dos, excepto donde se encuentra viviendo, la cual va a pasar a ser propiedad directamente de él, si es que ya es mayor de edad, o si no, se nombrarán a el tutor, etc. Y las otras dos se venderán y se meterán también en una cuenta de inversión, únicamente que servirá para, y lo estableces. Y el banco entonces se va a dedicar directamente a manejar todo eso. Y nada más una segunda persona, que es la que va a estar dando, mientras que sea menor de edad. Ya cuando sea mayor de edad, él ya directamente podrá manejar ese tipo de situaciones. Para mí es muchísimo más seguro que un testamento. El testamento es bueno para cosas, vamos a poner comunes, ¿no? Pues una propiedad, dos propiedades, una cuenta bancaria. Bueno, ya ni cuenta bancaria, porque de hecho ya la cuenta bancaria es directamente con el banco del beneficiario. Pues alguna que otra cosita, ¿no? Se pueden anular. Ajá. Y dar lugar a pleito. También el testamento sirve para legados, el legado de alimentos. Tú tienes una cuenta bancaria, dejas un hijo, quiero que nada más esta cuenta vaya para el menor. Pero lo malo del testamento es que pues alguna otra situación, pues por ahí sale a un familiar, o por ahí un hijo, o alguien de mala gana, la esposa perdida, etc. El testamento todavía es demasiado fácil de poder anular por cualquier vía, o que sea inexistente, o que se desvirtúen algunas cláusulas y se pueda volver a continuar con un testamentario. Entonces yo considero que es muchísimo más seguro si es que tienen inversiones, propiedades, bienes inmuebles, o sea, que realmente tengan gran cantidad, así que digamos, uy, qué bruto, y qué va a pasar con mi dinero cuando me muera. Acérquense a su banco. ¿Alguna otra pregunta? No, nunca les ha interesado cómo matar a una persona y nunca tienen. Una pregunta para una demanda de pensión alimenticia, ¿qué proceso sigue, o sea, y cómo hacerlo? Una pensión alimenticia, un juicio de alimentos, entra a lo que se refiere al ámbito del derecho de familia o derecho familiar, y se hace mediante un juicio de alimentos ante una autoridad judicial familiar. Aquí en la ciudad de Puebla encuentra usted los juzgados familiares, ahí en Ciudad Judicial, en la avenida, hasta allá, en Ciudad, ahora sí se me fue, en Arco Sur, sin número, ahí por vía Tliscaíto, antes de llegar a la caseta de Atlisco, ahí se encuentran los juzgados familiares. Le recomiendo que usted se acerque a un abogado particular o a la Procuraduría del Ciudadano, actualmente Defensoría Pública, ¿sí? Para que usted le puedan ayudar, y sin costo alguno la Procuraduría del Ciudadano, la Defensoría Pública, sin costo alguno, le va a ayudar a usted a armar su juicio de alimentos, en el cual usted primeramente va a tener que acreditar en confianza quién solicitaría los alimentos, un menor o usted. Un menor, ok. Si es el menor. No, pero ella es la que lo solicita. Sí, lo va a solicitar en representación del menor. Porque un menor no puede ir directamente. No puede ir directamente, hasta que cumpla 18 años y solamente servirá para los estudios complementarios. Pero no importa que no lo he hecho desde chiquita hasta ahorita. ¿No? Mire, exactamente, esas son las duditas sobre bueno, desde que ella era bebé, quiero decir, ella no hizo nada hasta ahorita. No hay ningún problema. Antes nunca tuvo la necesidad de solicitar los alimentos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ya no puedo yo sola. Ahora sí necesito que el papá, dentro de su obligación como progenitor, le tenga que dar parte de los alimentos para cubrir todas las necesidades básicas de mi hijo. ¿Cuáles son? Educación, alimentos, vestido, salud, calzado y recreación. Y vivienda. Recreación, claro. Es derecho humano de los niños principalmente tener recreación, al igual que también los adultos. Contribuyen a salud psicológica y social, de una identidad dentro de la sociedad, claro. No importando que esté casado o no. Que no. Bueno, no importa, pero sí incide a la fijación de la pensión alimenticia. Lo único que usted tiene que acreditar para poder solicitar el juicio de alimentos es que efectivamente al que le va a demandar los alimentos es padre del acreedor alimenticio. Es decir,
En este caso, que en su acta de nacimiento haya comparecido esa persona a reconocerlo como hijo. Si cumple con ese requisito y si la otra persona tiene un salario o medios económicos comprobables en los cuales se verifique que efectivamente gana dinero y que el menor, bueno, en ese caso se presume que tiene necesidad por ser menor, el juicio se va solito. El juicio se va solito. Entonces, en este caso es la demanda de alimentos, solicita los alimentos al fulanito de tal, mismo que tiene el trabajo y se dedica a esto, en ese domicilio, shalala, y yo solicito que me fije la pensión alimenticia por Puebla solamente acepta hasta un 50% del salario mínimo. Hasta un 50% del salario mínimo, que diga el 50% del salario y demás prestaciones que recibe el deudor alimentario. Pero hasta ahorita, por homologación de los jueces familiares, nadie fija un 50%. Le voy a ser sincero, yo dentro del Poder Judicial, nadie fija un 50%. ¿Y un 35% de lo que él gane? ¿Mande? Un 35% de lo que él gane. Pues 45, 40, 35, 25, dependiendo de, ahora sí, dependiendo de qué tan atacante sea su abogado, debe ser sincero. Yo antes se fijaba las pensiones alimenticias por un niño, pues 15%, dos niños 30%, dos niños y la mamá, pues un 35, un 40%, de acuerdo con la cantidad de acreedores alimentarios. Actualmente ya no se fija de esa forma. Actualmente ya se fija de acuerdo a cuáles son sus necesidades, y las necesidades del menor suman tales, y porque hace esto y esto y esto, porque es necesario que esto y esto y esto, y tú ganas esto y esto y esto, y lo que tú me puedes dar es micha y micha, porque de todo lo que gasta el menor, mitad es de la mamá y mitad es de papá. Eso es necesariamente. Entonces, de lo que tú ganas, papá, tú me puedes dar esto, vámonos, 35%. Ahora sí, o sea, es... Perdón, y aunque yo tengo otra familia. No importa que él está obligado a dar alimentos porque es su hijo. Y él como deudor alimentario tiene la obligación, el derecho lo obliga a pagar esos alimentos. Si tiene otra familia, bien, sí incide porque él, en dado caso, al momento de contestar la demanda, a él le corresponde. Y guiño el ojo. Usted obviamente en su demanda no va a decir que el fulanito de tal vive en tal y ya está casado con tal y tiene tantos hijos, porque pues usted estaría haciendo la maldad. Él lo debe de acreditar y lo debe de justificar para que efectivamente él le diga al ciudadano, pues, es que señor, pues, yo no le puedo dar tanto dinero a mi menor hijo, porque esa estrategia de todo, esa estrategia es de las más conocidas. de las más conocidas. Yo autoridad, pues no le puedo dar esta cantidad a mi hijo porque yo ya tengo una esposa y tengo también igual unos hijos. Entonces, ya queda en él. Pero ya queda en él de justificarlo. Él tendrá que justificarlo que efectivamente tiene una esposa y unos hijos. Y si el juez efectivamente le acredita que tiene esposa e hijos, el juez sí tiene la obligación de decir, pues tienes otros acreedores alimentarios aparte de este hijo, yo no te puedo fijar el 40% porque solamente te va a quedar el 60% para alimentarte tú y el resto de tu familia. Entonces obviamente le voy a tener que bajar la pensión alimenticia a tu otro acreedor para que entonces tu familia primordial o primera, porque obviamente el otro hijo ya es secundaria, tenga por la relación social, familiar y de dinámica, sea muchísimo mejor que la otra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasa si el señor no puede pagar y termina en el bote? ¿Lo paga el gobierno? No. Mira, curiosamente en el derecho de familia, donde yo por lo menos es demasiado fuerte la inejecutabilidad de las sentencias. En este caso, si el menor tiene harta necesidad de los alimentos y